Hola, hola, mis series adictos y adictas, bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un mundo lleno de drama, pasión, intriga y por supuesto muchísimo fuego. Hoy vamos a hablar de esas series turcas que de verdad te dejan sin aliento, esas que te hacen odiar a un personaje con toda tu alma pero que al mismo tiempo te enganchan de tal manera que no puedes dejar de ver ni un solo capítulo. Prepárense porque vamos a explorar las series turcas más escandalosas que estoy segura van a amar odiar. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros análisis, recomendaciones y chismes sobre el mundo de las series turcas. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por el apoyo. Significa el mundo para mí. Así que sin más preámbulos, vamos a encender el televisor, figurativamente hablando, claro, y a sumergirnos en este universo de emociones intensas. Agárrense fuerte porque esto se va a poner al rojo vivo. Comencemos con una que desde el primer capítulo te atrapa en una red de ambición, traición y secretos oscuros, Amor prohibido, Aşk Memnu. ¡Ay, Amor prohibido! Esta serie es un clásico por una razón. La historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico mucho mayor que ella, ya nos da una idea de la tormenta que se avecina. Pero lo que realmente la hace escandalosa es su tórrido romance con Belul, el sobrino de su esposo. Belul. Ese hombre es el epítome de la indecisión y la cobardía, pero no podemos negar que la química entre él y Biter es palpable. La serie explora la complejidad de las relaciones, la hipocresía de la alta sociedad y las consecuencias devastadoras de la infidelidad. Lo que la hace tan adictiva es que a pesar de que sabes que Biter está tomando decisiones equivocadas, no puedes evitar sentir empatía por ella. Está atrapada en un matrimonio sin amor y busca desesperadamente la felicidad, aunque sea en los brazos de la persona menos indicada. El final, el final. Es simplemente desgarrador. Una tragedia que te deja pensando durante días. Si aún no la has visto, corre a verla. Te aseguro que no te arrepentirás, o quizás sí por todo el sufrimiento emocional, pero de la buena manera. Sigamos con otra joya, Fatmagul Unsuku Ne. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Esta serie es mucho más que un drama romántico, es una denuncia social poderosa y conmovedora. Fatmagul, una joven inocente que vive en un pueblo costero, es brutalmente violada por 4 hombres. La serie sigue su lucha por reconstruir su vida y buscar justicia en una sociedad que la culpa por lo que le sucedió. Es una historia difícil de ver, sí, pero es increíblemente importante. Beren Saat, quien interpreta a Fatmagul, ofrece una actuación magistral, transmitiendo el dolor, la humillación y la resiliencia de su personaje. Lo que la hace escandalosa es la forma en que expone la cultura de la violación, la impunidad de los agresores y el estigma que sufren las víctimas. Te hace cuestionar tus propios prejuicios y te invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la justicia. Además, la serie tiene una historia de amor hermosa y esperanzadora entre Fatmagul y Kerim, uno de los hombres involucrados en la violación, quien se arrepiente profundamente de sus acciones y se dedica a protegerla y apoyarla. Es un camino largo y difícil, pero es un ejemplo de redención y perdón. Ahora subamos un poco el tono con Cara para Aşk Dinero Negro Amor. Esta serie es un thriller policíaco con una pizca de romance que te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final. Ömer, un policía honesto y dedicado, y Elif, una diseñadora de joyas adinerada, se ven envueltos en una conspiración que involucra lavado de dinero, asesinatos y corrupción policial. Lo que la hace escandalosa es la cantidad de giros inesperados que tiene. Cada vez que crees que tienes todo resuelto, ¡boom!, aparece un nuevo personaje o se revela un nuevo secreto que cambia todo el panorama. La química entre los protagonistas, interpretados por Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, es innegable. Su relación es complicada y llena de obstáculos, pero el amor que sienten el uno por el otro es lo que los impulsa a seguir adelante, incluso cuando todo parece estar perdido. Además, la serie tiene un villano memorable, Tayyar Dündar, un hombre poderoso y despiadado que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Su manipulación, su crueldad y su falta de escrúpulos lo convierten en uno de los personajes más odiados, pero también más fascinantes de las series turcas. Cambiemos de ambiente con Silla Beyaz Aşk Amor en blanco y negro. Esta serie es una mezcla de drama, acción y romance oscuro que te dejará sin aliento.
Asl, una doctora idealista que trabaja en un hospital, se cruza con Ferhat, un asesino a sueldo con un pasado traumático. Él la obliga a casarse con él para salvar su vida, y a partir de ahí comienza una relación llena de tensión, peligro y una atracción innegable. Lo que la hace escandalosa es la forma en que explora la dualidad de la naturaleza humana. Ferhat es un hombre brutal y despiadado, pero también tiene un lado vulnerable y atormentado. Asl es una mujer bondadosa y compasiva, pero también tiene una fuerza interior que la sorprende a ella misma. La serie plantea preguntas sobre la moralidad, el perdón y la redención. ¿Puede una persona mala encontrar la redención? ¿Puede el amor transformar a alguien? La química entre los protagonistas, interpretados por Ibrahim Çelikkol y Birce Akalay, es explosiva. Sus miradas, sus roces, sus diálogos cargados de tensión, todo es perfecto. Además, la serie tiene una estética visual impresionante, con escenas filmadas en paisajes urbanos y rurales que le dan un toque de misterio y romanticismo. Sigamos con Muhteşem Yüzyıl, El siglo magnífico. Esta serie es un drama histórico épico que narra la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y consejera. Lo que la hace escandalosa es la forma en que retrata la intriga, la ambición y la lujuria que reinaban en el harén del sultán. La serie está llena de complots, asesinatos, traiciones y romances prohibidos. Hürrem Sultán es un personaje fascinante y controvertido. Es una mujer inteligente, ambiciosa y dispuesta a hacer lo que sea necesario para proteger a su familia y consolidar su poder. Algunos la ven como una heroína, otros como una villana, pero nadie puede negar que es una figura histórica importante y una de las protagonistas más memorables de las series turcas. Además, la serie tiene una producción impecable con vestuarios lujosos, decorados impresionantes y una banda sonora épica que te transporta al siglo XVI. Es una serie que te educa, te entretiene y te hace reflexionar sobre la historia y la condición humana. Cambiando completamente de género, hablemos de Yasak Elma, Fruta Prohibida. Esta serie es una comedia dramática que sigue la vida de dos hermanas, Zeynep y Yldz, que tienen personalidades y ambiciones muy diferentes. Zeynep es una joven honesta y trabajadora que busca el amor verdadero, mientras que Yldz es una mujer ambiciosa y materialista que sueña con casarse con un hombre rico. Sus vidas se cruzan cuando Yldz comienza a trabajar como camarera en la mansión de Ali Targun, un empresario poderoso y mujeriego. Lo que la hace escandalosa es la forma en que satiriza la alta sociedad turca, exponiendo su superficialidad, su hipocresía y su obsesión por el dinero y el poder. La serie está llena de situaciones cómicas, diálogos ingeniosos y personajes extravagantes. Yldz es un personaje particularmente divertido. Es una mujer astuta y manipuladora, pero también es adorablemente torpe y divertida. La serie también tiene un mensaje sobre la importancia de la familia, la amistad y la autenticidad. A pesar de todas sus diferencias, las hermanas Zeynep y Yldz se aman y se apoyan mutuamente. Ahora sumerjámonos en el drama familiar con Bir Zamanlar Çukurova, Érase una vez en Çukurova. Esta serie es un drama de época ambientado en la década de 1970 en la región de Çukurova, Turquía. Züleyha y Yılmaz, dos jóvenes enamorados, huyen de Estambul después de cometer un crimen y se refugian en una granja en Çukurova. Allí se ven obligados a ocultar su verdadera identidad y a enfrentarse a los desafíos de la vida rural. Lo que la hace escandalosa es la forma en que retrata la desigualdad social, la opresión de las mujeres y la lucha por la supervivencia en un mundo despiadado. La serie está llena de personajes complejos y conflictivos, amores imposibles, secretos oscuros y giros inesperados. Züleyha es un personaje particularmente admirable. Es una mujer fuerte y valiente que lucha por proteger a su familia y por encontrar la felicidad en un mundo que parece estar en su contra. La serie también tiene una fotografía impresionante con paisajes hermosos y una banda sonora emotiva que te transporta a la Turquía de los años 70. Finalmente hablemos de una serie más reciente que ha causado furor, Sadakatsiz Infiel. Esta serie es un drama psicológico que sigue la vida de Asia, una doctora exitosa que descubre que su esposo, Volkan, la está engañando con una mujer más joven. La serie explora las consecuencias devastadoras de la infidelidad, la venganza y la búsqueda de la verdad. Lo que la hace escandalosa es la forma en que te hace cuestionar tus propias creencias sobre el amor, el matrimonio y la confianza.
Asia es un personaje complejo y multifacético. Es una mujer inteligente, fuerte y decidida, pero también es vulnerable y herida. La serie te hace empatizar con ella mientras lucha por superar el dolor de la traición y por reconstruir su vida. Además, la serie tiene un ritmo rápido y una trama llena de suspense. Sé que te mantiene enganchado de principio a fin. Cada capítulo te deja con ganas de más. Y con esto, llegamos al final de nuestra lista de series turcas escandalosas que seguramente amarás odiar. Hemos recorrido un camino lleno de amor, odio, pasión, intriga y drama. Espero que hayas disfrutado de este viaje tanto como yo. Hemos hablado de Amor Prohibido y sus triángulos amorosos prohibidos, de Fatmagul Unsuku N.E. y su denuncia social, de Kara para Ask y sus giros inesperados, de Siyabe Yazask y su romance oscuro, de Mutesem YZYL, y sus intrigas palaciegas, de Yasak Elma y su sátira de la alta sociedad, de Bir Zaman Lar Kukurova y su drama de época, y de Sadakat Sith y su exploración de la infidelidad. Espero que este vídeo te haya inspirado a descubrir nuevas series turcas y a sumergirte en este mundo fascinante. Recuerda que todas estas series están disponibles en diversas plataformas de streaming, así que no tienes excusa para no empezar a verlas. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que te haya gustado y que te haya entretenido. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes y saber que hay personas ahí afuera que disfrutan de las series turcas tanto como yo. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Cuáles son tus series turcas más escandalosas favoritas? ¿Hay alguna serie que crees que debería haber incluido en esta lista? Déjame tus comentarios abajo y cuéntame qué te pareció este vídeo. Me encanta leer tus comentarios y responder a tus preguntas. Y por último, pero no menos importante, si te gustó este vídeo, por favor, dale un like, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Tu apoyo significa el mundo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo, series adictos y adictas. Que tengan un día lleno de drama, pero solo en la pantalla. Adiós.